En esta oportunidad vamos a generar fichas de tiempo corrido y de tiempo pausado para nuestro hotspot MikroTik. Voy a abrir la parte de hotspot y en la pestaña User Profile es donde vamos a crear los planes. En este caso ya cuento con un plan creado que es de 1 hora. En la parte de Keep Light Timeout vamos a colocar el tiempo exacto del plan, que es 1 hora, y en la parte de Mac Cookies colocamos lo mismo. Ya ustedes definen los megas de subida y de bajada. Lo dejamos tal como está. En la parte de script, aquí en esta parte es donde van a ustedes modificar en cada plan que creen. En este caso es de 1 hora, pero si ustedes crean de 3 horas colocarían 3H en minúscula, o si son de días 3D en minúscula. En este ejemplo será de 1 hora. Aplicamos y ok. Este script les voy a dejar en la descripción, y más el monitor para que la ficha no se vuelva infinita por si ocurra un fallo eléctrico y el RB se apaga. Al momento de encenderse, recuerde la fecha ingresada de cada ficha y la elimine. También les voy a compartir este link, que es de un generador gratuito. Esto funciona por medio de internet. Lo importante de este generador es que no se necesita que tengamos sincronizado nuestro RB. Podemos estar en otra red diferente y podemos crear los códigos. Voy a copiar el nombre del plan y lo vamos a pegar en esta parte de perfil. En mi caso yo utilizo una plantilla con usuario y contraseña, ya que en este generador cuenta con 3 funcionalidades para usuario y password, o pin solo usuario, o pin usuario y password, que es lo mismo. Ya ustedes, dependiendo la plantilla que cuenten. En mi caso voy a seleccionar esta. El tiempo tienen que colocar el mismo de su plan. Esto es el tiempo corrido, será de 1 hora. En la parte de prefijo pueden generarlo en el botón generar prefijo o escribirlo manualmente. Yo lo generaré con el botón, y en la longitud ustedes escogen la longitud de caracteres de usuario y contraseña. En este caso yo utilizaré 6. Aquí podemos también cambiar el modelo para la ficha. En este caso yo siempre utilizo el modelo 1. Aquí es donde vamos a generar la cantidad de fichas. En este caso voy a colocar 15. Y el precio le colocaré 5 pesos. Si nos aparece. Y en el botón generar oprimimos y se nos crean el script. Y aquí tenemos una vista previa de las fichas.
aquí ya podemos imprimirlas. En este caso no cuento con una impresora. También podemos descargar el script y después llegar a nuestro RB y pegarlo, pero si ustedes están conectados mediante la misma red de su MikroTik, pueden solo dar en este botón copiar y abren una nueva terminal. Voy a abrir la pestaña user para que vean cómo se crean las fichas, los códigos. Voy a desconectarme, ya que ando conectado con una ficha que creé manualmente, y vamos a ingresar una de estas. Como ven, solo tenemos el código, pero al momento que nosotros nos loguemos, nos aparecerá acá encima del código la fecha, que será la fecha y el horario de corte. Voy a copiar esto, voy a abrir la plantilla, coloco el usuario y copio la contraseña, pegamos y revisamos, y aquí se nos agrega la fecha y la hora que será eliminada de nuestro MikroTik. Para crear el de tiempo pausado sería nada más abrir este plan y hacemos un copy, y aquí colocamos en este ejemplo será de 2 horas. Por un día. Podemos utilizar esto 2 horas continuas y se nos eliminaría, pero como es pausado tenemos la ventaja de poder utilizar estas 2 horas en el transcurso del día. Por ejemplo, si nos salimos de el área de hotspot y se nos desconecta de nuestro celular o laptop, entraría en modo pausa, y al momento que nos volviéramos a conectar recordaría el tiempo y nos daría la oportunidad de terminar estas 2 horas. Podemos estarnos desconectando y en el transcurso del día hasta completar las 2 horas, y llegando el tiempo exacto ya sería eliminado de user. Y esto voy a modificarlo, ya que como será pausado, aquí voy a dejarle 2 minutos. Esto, como es todo un día, vamos a colocar un día en minúsculas para que nos permita el acceso. En el script vamos a colocar un día, y voy a copiar el nombre del plan para crear un nuevo monitor. Vamos en la parte de System, Scheduler, y abrimos y copiamos, cambiamos el nombre, y en esta parte tienen que modificarlo
para que identifique de qué plan es la ficha y así la elimine. Lo aplicamos, ok, cerramos. Ahora vamos a generar otro lote de fichas. Esto lo actualizamos. Escojo usuario y contraseña, en mi caso. En perfil colocamos el nombre del plan. Y en esta parte muy importante, aquí van a colocar las 2 horas, ya que será tiempo pausado. Tienen la oportunidad de terminar esas 2 horas en el transcurso del día, 24 horas. Lo demás ya pueden generar el prefijo, los caracteres de la longitud, el modelo y la cantidad. En este caso voy a crear 20. El precio colocaré 10 y generamos. Voy a cerrar esto. Ahora sí, se nos crean. Recuerden que aquí podemos descargar y luego copiarlo en el MikroTik, y aquí es donde vamos a imprimir. Esto cierro y hago un copy, ya que estoy conectado por medio del MikroTik en este momento. Abrimos user y nueva terminal y pegamos. Se nos crea, le damos enter para finalizar. Y aquí tenemos ya los de tiempo pausado. Ahora me voy a desconectar de activos y vamos a introducir un dato de cualquier ficha. Vamos a escoger esta. Abrimos la plantilla, pegamos. Ahora el password. Y ahí tenemos acceso. Revisamos y aquí ya nos genera el tiempo exacto que será expirada la ficha. En este caso el tiempo corrido vencerá hoy y la de tiempo pausado terminará mañana a las 2 de la tarde con 9 minutos. Ya será totalmente eliminada, pero si el usuario completa las 2 horas, pues aquí será eliminado, y aunque tenga el usuario y la contraseña ya no podrá ingresar.